No, ya partamos. Ya. Bueno, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo coloquio de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Yo soy Jimena Paulete, coordinadora de investigación transversal de la facultad, y hoy día tenemos la presentación de María José Valdebenito con la presentación del efecto de regulaciones, discursos y prácticas en las aspiraciones de los jóvenes de educación médica técnico-profesional, que es parte de su estudio de Fondesit de iniciación, que está terminó. ¿No? Está en proceso. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Nosotros nos juntamos todas las semanas o semana por medio, en el fondo, a hacer estos coloquios, y los aprovecho de dejar invitados también a compartir las investigaciones que se realizan dentro de la facultad y también de invitados, colegas y amigos que participan con nosotros en la facultad. Así que, José, puedes comenzar. Gracias, Jimé. Bueno, gracias a los que vinieron, también colegas de este como subcampo de la educación técnica, que siempre es grato como saber que seguimos vigentes y que tenemos muchos interesados y que vamos en crecimiento. Pero bueno, muchas gracias por venir, y también, bueno, varias personas escribieron y por eso estamos haciendo esta grabación, a propósito de que habían personas interesadas del área y que querían conocer estos resultados. Bueno, contarles que este es un proyecto Fondesit de iniciación, como decía Jimena, que está en una etapa intermedia, ¿ya? Es un proyecto que tiene 3 años de duración, y los resultados que se van a presentar hoy corresponden a los resultados del primer año. Y estos resultados ya han sido presentados en algunos lugares. Los fuimos a presentar a Buenos Aires, estuvimos también en un congreso en Inglaterra, y reportan, bueno, hallazgos que son preliminares, pero que también son interesantes de reflexionar, pensar y darle una vuelta más para las etapas que siguen en el proyecto. El proyecto se denomina el efecto de las regulaciones, discursos y prácticas en las aspiraciones de los jóvenes de la educación media técnico-profesional, y el título o la invitación que nosotros habíamos hecho en este coloquio tenía que ver más bien con la gobernanza. ¿Por qué con la gobernanza? Porque este proyecto es un proyecto que está pensado desde una mirada territorial. Es un proyecto que lo que busca es comparar cómo las regulaciones nacionales, pero también cómo bajan esas regulaciones a los territorios, y cómo eso también se plasma en discursos específicos, en imaginarios específicos, representaciones específicas, tienen una incidencia, ¿cierto?, en lo que hacen los actores, en cómo interactúan, cómo se comunican, y cómo eso incide o influye o puede incidir en las aspiraciones y en las transiciones de los jóvenes de la educación media técnico-profesional en distintos territorios. Nosotros teníamos, bueno, digo nosotros, este no es un proyecto en el que participe Leo, pero se inicia con un proyecto que habíamos comenzado con Leo el año 2016, en una colaboración con la Universidad de Glasgow, donde se hizo un estudio grande sobre la educación media técnico-profesional, tratando de comprender a la educación media técnico-profesional en distintos niveles, desde un nivel macro de la configuración de las políticas, un nivel meso de cómo esas políticas bajaban a los territorios y cómo esa articulación de actores territoriales tenía una incidencia en cómo las escuelas ponían en acto las políticas educativas, y una dimensión micro que tenía que ver con la experiencia juvenil. Ahí, en esa investigación, sí se nos fueron reportando algunos hallazgos que fueron interesantes y que, con una profundización teórica un poquito más compleja, fue presentada en un proyecto Fondesit, que es este. Para quienes no son del área, bueno, voy a poner algunos datos en contexto para comprender también cómo se inscribe esta problemática. ¿Por qué es importante comprender la gobernanza de la educación media técnico-profesional en distintos territorios? Bueno, en primer lugar, señalarles, bueno, ustedes los que son del área, pero los que no son, señalarles que la educación media técnico-profesional, a pesar de que ha tenido una disminución en su matrícula, sigue teniendo una prevalencia importante en el sistema. ¿Ya? Alrededor del 40% de los jóvenes que egresan de la educación media técnico-profesional, y por lo tanto es una política o una
un tipo de formación, que es la formación diferenciada, muy relevante, ¿cierto? Y que tiene alto impacto en los jóvenes que egresan del sistema. También señalar que estos jóvenes tienen ciertas particularidades, ¿cierto? La mayoría proviene o pertenece a un nivel socioeconómico bajo o medio bajo, alrededor del 80%. Por lo tanto, ahí podemos tener ya ciertas proyecciones, expectativas, ciertas hipótesis respecto de cómo van a ser las complejidades a las que se van a enfrentar, producto de menores capitales, ¿cierto? Y producto, ¿cierto?, de ciertas barreras o limitaciones que en general los jóvenes de segmentos más vulnerables se exponen, ¿cierto?, al momento de hacer una transición o al momento de egresar de la educación media. En tercer lugar, señalar que la educación media técnico-profesional es una educación, bueno, que tiene un currículum nacional, que puede tener expresiones distintas, ¿cierto?, a propósito de ciertas adecuaciones, pero que es un currículum nacional que no, a diferencia de otros países, donde por ejemplo hay estados federales donde hacen ajustes curriculares o hacen currículum propio en función de las necesidades del territorio, acá no ocurre así, es un currículum nacional que baja, ¿cierto?, a los distintos territorios, a las escuelas, ¿cierto?, de manera con directrices que son de alguna manera más homogéneas. Pero las orientaciones también de las políticas no necesariamente bajan únicamente a través del currículum, sino que hay otras orientaciones de implementación de las políticas de la educación media técnico-profesional que emergen de la Secretaría Técnica TP, que tiene el mandato entonces de otorgar estas orientaciones a los territorios, pero que tiene una capacidad muy limitada. Es un equipo pequeñito que tiene que hacer bajadas de política y la forma en que lo ha resuelto a propósito de esta poca capacidad institucional es hacer una bajada de políticas a través de actores intermediarios. Entonces hoy día nos encontramos, por ejemplo, en los territorios con actores intermediarios, por ejemplo, de la red Futuro Técnico, que lo que hacen es recontextualizar estas políticas en función de las necesidades de los territorios y las bajan estas políticas con ciertas particularidades, con ciertos discursos, atendiendo a las necesidades también de estos actores locales. Eso en relación a la institucionalidad, al marco institucional, que es importante como de comprender. En cuarto lugar, bueno, decir que, como ustedes ya saben, a propósito de varios estudios que se han hecho, en particular Leo ha hecho muchísimo, el incremento de la participación en educación superior de estos jóvenes ha sido sostenido. Hemos pasado de una participación del 30%, hoy día llegando al segundo año alrededor del 60%, y lo que sí, eso sí, es una participación que no es igual a la de los jóvenes de la formación científico-humanista, es una incorporación a la educación superior mucho más compleja, con muchas más interrupciones y con muchas más barreras para poder acceder y para poder también mantenerse y titularse finalmente en la educación superior. Y eso, a propósito de esas transformaciones, han habido cambios en los énfasis de la educación técnico-profesional, han habido cambios en las orientaciones de los organismos internacionales, ¿cierto?, y también de las políticas particulares en educación técnica en el caso chileno. Hemos pasado desde un modelo llamado como de capital humano, donde se propendía, ¿cierto?, a formar a los estudiantes en competencias específicas en función de las necesidades muy particulares de sus sectores socioproductivos, a una formación que más bien habilite, permita que los estudiantes puedan tener trayectorias diversas, ¿cierto?, donde posiblemente las rutas no van a estar tan determinadas y orientadas hacia la inserción temprana al mundo laboral, sino que más bien a la posibilidad de que estos y estas jóvenes puedan ir optando y siguiendo recorridos distintos y también teniendo la posibilidad de poder reconfigurar sus vocaciones, ¿cierto?, e ir moviéndose en escenarios cada vez más inciertos. Entonces, hoy día han habido políticas y cambios particulares que están muy expresados en las orientaciones que entrega el Ministerio de Educación y donde también han habido ciertas resistencias, hay actores que dialogan más con ese modelo, otros menos, ¿cierto? Y eso tiene expresiones específicas en los territorios, en los sectores socioproductivos y en las escuelas. La pregunta de investigación para efectos de esta presentación es, bueno, ¿cómo las estructuras de oportunidades de distintos territorios en Chile pueden llegar a tener efectos diferenciados en las aspiraciones de los estudiantes de la educación media técnico-profesional?
Y se parte de una hipótesis, o más bien de un modelo conceptual, que entiende que hay una constelación, ¿cierto?, de dinámicas, de interacciones de actores, pero también de condicionantes institucionales que configuran lo que nosotros llamamos estructuras de oportunidades. Y estas estructuras de oportunidades están inscritas en territorios específicos, ¿cierto?, que si bien tienen políticas nacionales en este caso, esas políticas educativas también van a tener expresiones y formas de ser comprendidas y de ser llevadas como a un acto particular, específica en función de dónde se inscriben. Vamos a tener también en los espacios territoriales dinámicas de empleo y dinámicas económicas que son distintas, ¿cierto? Y que de alguna manera también conllevan a que las representaciones que tienen los actores respecto del peso, el efecto que tiene la educación media técnico-profesional o la educación técnico-profesional en las trayectorias, en los proyectos, ¿cierto?, y en la vida de los sujetos van a ser distintas en función de qué valor tiene la educación técnico-profesional en esas dinámicas de empleo y también en ciertas aperturas o posibilidades que tienen los actores de poder interactuar en esos dos espacios, lo educativo y lo laboral. Y también, bueno, señalar que los territorios tienen formas de articulación e historias de dinámicas de actores específicos. Tenemos territorios donde hay una mayor o ha habido tradicionalmente una mayor articulación entre los actores y otros donde esas articulaciones son incipientes y eso siempre va a estar mediado por dinámicas culturales, pero también por cierto poder, cierta capacidad que tienen ciertos actores de movilizar esas acciones. Y por cierto, la clase, el hábito es algo que incide finalmente también en toda esta estructura y finalmente en esto que nosotros queremos mirar y visualizar en un proyecto más grande, el efecto que tiene toda esta configuración en las aspiraciones y también en las transiciones. Para comprender esto, se define un modelo de investigación que es mixto, que es longitudinal y que parte haciendo una indagación en los territorios, en 4 territorios específicos. El primero es Antofagasta, estamos hablando de comunas, no de regiones. El primero es Antofagasta, el segundo es Valparaíso, el tercero es Villarrica y el cuarto es Isla de Pascua, que es un cuarto territorio que se nos sumó en el camino, pero que resultó ser muy interesante a propósito de las particularidades culturales y económicas, ¿cierto?, y de la oferta formativa que tiene ese territorio en particular. Bueno, entonces lo que se hizo o lo que se está haciendo es una indagación en estos 4 territorios, en escuelas, en liceos de educación técnico-profesional y también una profundización en actores locales para poder comprender cómo son estas dinámicas y cómo van bajando las políticas y cuáles son los discursos predominantes en estos territorios, así como también las interacciones que se dan. Se encuestaron y entrevistaron a jóvenes de tercero medio el año pasado. A estos mismos jóvenes los estamos siguiendo hoy día en cuarto medio. Hoy día ya completamos nuestra muestra, alcanzamos una muestra igual a la del año pasado. Se nos pone muy contento porque logramos entonces encuestar a los mismos jóvenes del año pasado este año y el próximo año esperamos poder encontrarlos fuera de la escuela, del liceo y poder conocer qué es lo que están haciendo y cuáles han sido las barreras o las oportunidades que se les han ofrecido en ese territorio en particular para poder proseguir y alcanzar sus propios proyectos de vida, sus propios proyectos educativos y laborales. Estos son los instrumentos aplicados, como ustedes pueden ver, el año 2022, porque hoy día vamos a ver datos del 2022, los datos 23 todavía no están procesados. Alcanzamos una muestra que está en torno a los 860 estudiantes en total y realizamos todas esas entrevistas que hoy día también estamos complementando, porque como son varios años de proyecto, esto nos permite seguir profundizando en estas pistas iniciales que nos está dando la investigación el año 22. En relación a las entrevistas, lo que hicimos fue entrevistar a actores de las escuelas, pero también principalmente a actores locales relevantes como personas
pertenecientes a la educación superior, también estas redes que son importantes y que tienen una gran injerencia en los territorios, así como también miembros, por ejemplo, de las OMIL y de sectores socioproductivos predominantes en estos territorios y que nos pueden dar pistas de cómo visualizan a la educación media técnico profesional y cómo se articulan para apoyar las transiciones de estos jóvenes. Hallazgos. También contarles que se hizo una indagación particular sobre ciertos datos que permitan como contextualizar cada caso, porque es importante comprender que son espacios territoriales muy específicos que tienen dinámicas particulares y esas dinámicas tienen que ver con historias, como les había señalado. En el caso de Antofagasta y en relación a sus dinámicas económicas, para quienes no saben, bueno, Antofagasta es uno de los territorios que tiene altos ingresos en relación a el resto de las comunas del país. El sector socioproductivo predominante es la minería, pero también la minería, producto de todas estas interacciones económicas, produce, ¿cierto?, que hayan otros espacios o campos socioproductivos de gran actividad, ¿cierto? Lo que declaran también los actores socioproductivos, y ahí hay muchos informes que ha hecho Fundación Chile, el Consejo Minero, etcétera, es una crítica, ¿cierto?, a esta brecha que existe entre la demanda que tienen los sectores socioproductivos respecto a las competencias de los jóvenes de la educación media técnica y profesional y las necesidades que tiene particularmente este sector. Y eso ha sido parte de la discusión, ¿cierto?, y de las acciones que han querido impulsar los actores socioproductivos en su relación con la educación y en su relación también con la formación profesional. Y se ha puesto gran énfasis en esto, en esta brecha que existe entre las competencias existentes o ya desplegadas y las competencias, ¿cierto?, requeridas por este sector, que a propósito de su forma de producción exige y demanda ciertas competencias muy particulares. Hay que recordar que la minería, es cierto, y todo lo que está asociado, tiene en sus procesos una alta tecnificación. Hoy día nos encontramos, y eso nos sale también en las entrevistas, una demanda por altas competencias tecnológicas también, ha habido una disminución de la demanda por trabajadores en ciertos campos específicos, y eso ha generado cierta tensión que se además interrelaciona con otras dinámicas que ocurren en ese territorio, un territorio que además tiene una alta población migrante, ¿cierto?, que llega a buscar empleo, ¿cierto?, y que a su vez cuenta con ciertas competencias específicas que empiezan a poner de alguna manera en disputa o en riesgo, ¿cierto?, las oportunidades laborales de quienes viven en la comuna de Antofagasta. Y también señalar que hay una amplia oferta de cursos de capacitación que usualmente son provistos por las mismas empresas. Las mismas empresas mineras o empresas y entidades de educación superior son quienes proveen capacitaciones específicas en relación a las competencias que se requieren. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, con las dinámicas contextuales, como ustedes saben, Antofagasta y varios territorios en el norte presentan altos niveles como de conflictividad. Es una comuna de alta segregación socioeconómica y eso lo viven y lo sienten los directores de la escuela, los jóvenes de la educación media técnica y profesional, y eso ha generado, ¿cierto?, en sus propios relatos algunas distancias respecto de las oportunidades que efectivamente ofrece el territorio en relación a la disminución también de las posibilidades de movilidad social. Y a propósito, bueno, de lo que estábamos hablando en relación a las coordinaciones de los actores, es un territorio que tiene amplias coordinaciones, es de los territorios donde más se han levantado estudios, donde más se han hecho diagnósticos, donde más se han impulsado acciones, ¿cierto?, para fortalecer la educación técnico-profesional, pero que no necesariamente eso se ha traducido en mejoras o en mejoras sustantivas, ¿cierto?, del bienestar de la población y del bienestar y de las oportunidades y las propias dinámicas educativas que se ofrecen en los liceos. Y en torno a las políticas educativas, esto es bien interesante porque lo puse ahí como
abajito en una cita. Yo creo que lo que ocurre en este territorio, a diferencia de los otros, es que hay una alta demanda de los distintos actores, pero también de los propios énfasis, por ejemplo, de la red Futuro Técnico, etcétera, respecto de cómo tienen que orientarse las políticas educativas. Estas políticas educativas tienen que orientarse a la formación de competencias específicas para responder a las demandas particulares de los sectores socioproductivos. Y dice, las empresas, aquí está un intermediario, dice, solo los acompañan entregándoles equipos y algunas prácticas. Hemos instalado el RP como una herramienta para que los estudiantes puedan tener una certificación en la industria. Hay acciones específicas orientadas a la certificación, ¿cierto?, a tener prácticas de alternancia, pero que no necesariamente llegan de la misma manera a todas las escuelas. También hay una alta segregación en quienes pueden asistir a estas capacitaciones, y eso se siente y se vive, ¿cierto?, en la subjetividad de los actores, ¿cierto? Entonces quiero poner como ese énfasis. En Antofagasta se ha hecho un amplio trabajo de articulación de actores, pero que no necesariamente dialogan con los principios y los propósitos que tiene hoy día la educación media técnico profesional, y las escuelas hoy día se sienten un poco desprovistas de recursos para poder atender a esas demandas que son más generales. Valparaíso, bueno, es un territorio de ingreso medio, donde los sectores predominantes son principalmente la logística y el turismo, donde a propósito de los diagnósticos se evidencia que hay una menor crítica al ajuste de habilidades o a la demanda y competencia, ¿cierto?, por parte de los actores que han realizado sus diagnósticos. Hay una tecnificación que no es igual a la de la minería, pero que es una tecnificación que es relevante. Y en relación a las dinámicas económicas y de empleo, tiene la particularidad de estar muy cerca de Santiago, y es una comuna que es activa, pero donde también una persona que está inscrita en ese lugar puede transitar hacia otro lugar donde también hay amplias oportunidades, que eso lo diferencia de los otros 3 territorios donde hay mayor aislamiento y donde hay menos oportunidades, ¿cierto?, de movilizarse de un lugar a otro. Las dinámicas contextuales, bueno, hay una alta coordinación de actores educativos. Los actores educativos, lo que nosotros hemos visto es que los liceos trabajan muy coordinadamente o más coordinadamente con políticas específicas de educación superior universitaria y técnico profesional, y ahí hay un predominio, ¿cierto?, de interacciones entre actores educativos de distintos niveles, y también hay una alta participación de empresas y organizaciones de la sociedad civil que se orientan, ¿cierto?, coordinaciones que se orientan a favorecer las transiciones y el apoyo a los jóvenes. Las políticas educativas, y aquí lo hicimos al analizar las distintas acciones que se reportan en estas redes, ¿cierto?, están más focalizadas a la orientación vocacional de los jóvenes, tienen un fuerte énfasis en la promoción de políticas de inclusión escolar. La educación técnica profesional tiene un alto prestigio en los actores locales, y hay una participación también activa de las empresas en la provisión, por ejemplo, de la posibilidad de prácticas de alternancia. Digo, esto en relación a los otros territorios que estamos viendo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, un ejecutor de la red dice, hemos fortalecido nuestra línea de orientación. Ellos tienen una fuerte línea en orientación. Hace un año hicimos una acción de orientación vocacional y estamos montando una red de orientación para toda la región, porque las redes funcionan a nivel regional. En Villarrica, bueno, tenemos un escenario distinto, muy distinto. Es una comuna de bajo ingreso, una comuna, bueno, como ustedes saben, está en la región, en las regiones más pobres, donde el turismo y agro son los sectores predominantes, pero que son sectores que no requieren todavía una como habilidades de alta especialización, ¿cierto? Tiene una producción de baja tecnificación, y hay una alta prevalencia de empleos temporales y precarios para los jóvenes. Eso es lo que nos encontramos, ¿cierto?, en la comuna de Villarrica, donde los jóvenes no necesariamente después trabajan en un trabajo con alta demanda de competencia. Los jóvenes de la educación media técnica y profesional, muchos tienden a ser finalmente temporeros o trabajar en supermercados, dedicarse, ¿cierto?, a actividades de baja calificación. Las dinámicas contextuales, bueno, tienen una segregación, pero que es causada también por la ruralidad.
y que se vio muy marcada en el caso de la pandemia. Hay que pensar que tenemos una proporción de escuelas rurales mucho mayor que los otros dos territorios que habíamos visto, ¿cierto? Alrededor del 30% tenemos de población mapuche, y escuelas que quedaron absolutamente desconectadas en la pandemia, o sea, que podían acceder poco a estas intervenciones y apoyos del Ministerio de Educación, de estas redes, y así como también otros apoyos que otras instituciones de la región aportan, ¿sí? Hay una falta de coordinación, nosotros no hemos podido reconocer una coordinación activa entre los actores socioproductivos de la comuna, no estamos hablando de la región, ¿cierto? Y las políticas de apoyo que se prestan a nivel comunal están orientadas a mujeres, a la población indígena y a la población rural, y ahí está la focalización, ¿cierto? No hay políticas específicas para apoyar, por ejemplo, la inserción laboral de jóvenes, que ocurre en otros territorios en particular. Hay una baja presencia de instituciones de educación superior. Para que ustedes sepan, en el territorio de Villarrica solo está el Duoc. Y está la Universidad Católica la Universidad Católica con sede, pero que tiene dos carreras, con muy poca matrícula, a la que pueden acceder mayormente los estudiantes mujeres que quieren estudiar carreras como párvulo y básica. Exactamente. Entonces, la única alternativa que tienen estos jóvenes o es incorporarse al Duoc, que tiene una oferta todavía muy reducida, o transitar, ¿cierto?, a la capital regional, en este caso a Temuco o algún otro lugar específico que esté cercano. Sin embargo, sus oportunidades de movilidad, ¿cierto?, y de transición a la educación superior están muy restringidas por esa oferta. Hay una ausencia de actores intermediarios, al menos el año pasado, posiblemente hoy día, este año se están activando mejor estas redes, pero el año pasado esa ausencia se notaba y los liceos, los directores y directoras del liceo lo manifestaban. No hay políticas específicas para apoyar las transiciones, como sí lo vamos a ver en el caso particular de la comuna que sigue. Y la educación técnico-profesional es vista como un mecanismo para aumentar el acceso temprano al trabajo. Esa es la orientación. Yo quiero asegurar que estos jóvenes que provienen de los segmentos más desfavorecidos de esta población, que ya es un segmento hiperdesfavorecido, con pocas oportunidades en su entorno, puedan tener acceso al trabajo, a un trabajo particular una vez que egresan, porque sus oportunidades son muy, muy limitadas. Ahí, por ejemplo, la persona Lomil decía, bueno, respecto a la industria, la responsabilidad y el compromiso es lo que más valoran las personas de la industria. Nos dicen, mira, necesito un ayudante para el lavado de platos en un restaurante, apoyo en limpieza, cocina. Y si ustedes se fijan, son trabajos muy poco, o sea, con competencias muy poco especializadas, que efectivamente alguien que cuenta con habilidades generales podría asumirlas, y no necesariamente la formación técnico-profesional es la que tiene que proveer esas competencias en específico. Y también señalar que en estos sectores, bueno, el agro, como ustedes saben, para quienes se dedican a la educación técnico-profesional, es un campo socioproductivo a los que los jóvenes se resisten, ¿cierto? Eso pasa en todo el mundo. No quieren reproducir las lógicas familiares, ¿cierto?, de trabajo temporal, no tiene una gran legitimidad el trabajar en el agro, particularmente en estos segmentos rurales, y efectivamente en el caso del turismo también llega a una población de otros lugares con competencias específicas, saber inglés. Ha llegado población migrante también que cuenta con competencias particulares y que por cierto podrían estar tomando los trabajos a los que efectivamente podrían acceder estos jóvenes al egreso o después de estudiar una carrera en educación superior. Isla de Pascua, para quienes no saben, hay un liceo TP, ¿sí? Pero un liceo TP... ¿Ah? 2. Pero el liceo TP es el que tiene más demanda. Es una formación que tiene una alta legitimidad, y Javier después nos puede contar, una alta legitimidad en el territorio, y que lo que han hecho en particular
es hacer ciertas adecuaciones curriculares en función de lo que necesita la isla. Y esa es la particularidad de cómo se implementan las políticas en educación técnico-profesional. Bueno, decir que las dos áreas, segmentos socioproductivos predominantes, el turismo y el agro, tienen un ingreso medio, ¿cierto? Tienen una baja demanda por habilidades especializadas también, ¿cierto? Pero lo que sí predomina es una tendencia como al autoempleo y a la formación informal en función de estas demandas, que es un segmento que también tiene mucho dinamismo económico en función del turismo, ¿cierto? Y todo lo que se despliega en la isla. Y la oferta educativa de esta escuela en particular se relaciona o se vincula con esas demandas particulares económicas. Hay una coordinación activa de los actores, pero más de carácter informal, como son poquitos, ¿cierto? No necesitan una red que los venga, ¿cierto?, a articular, sino que existe una coordinación más de carácter informal y que parece ser muy activa y muy atingente. Y también hay políticas de apoyo a los grupos indígenas, ¿cierto?, y particularmente eso orientado a las posibilidades posegreso que tienen los jóvenes. O sea, hay becas especializadas que, por ejemplo, en el caso de Villarrica no existen. Hay una ausencia de instituciones de educación superior, hay una baja presencia de los intermediarios, no llegan, ¿cierto? En pandemia también ocurrió esto, que a veces no hay la conectividad, es una limitación muchas veces, pero hay políticas internas de apoyo a las transiciones. Entonces aquí, bueno, la directora del liceo decía, nosotros adaptamos el plan de estudio del Ministerio a los contenidos que realmente se van a utilizar acá. Por ejemplo, en agricultura está la asignatura de post cosecha. Aquí no hay industria en el área ganadera, entonces no lo hacen la adecuación curricular. Y priorizamos, ¿cierto?, esta formación en función de nuestras necesidades locales. Esa es la particularidad de este liceo, que hace además que haya una amplia legitimidad por parte de los actores y también de los jóvenes en relación a la formación, a la educación media técnico profesional. ¿Cuáles son, después de haber hecho este resumen de análisis de datos secundarios, de entrevistas, etcétera, tres dimensiones analíticas que nos focalizamos este primer año? Lo importante es comprender, bueno, cómo estas estructuras de oportunidades tienen alguna incidencia en elementos centrales en las transiciones por eso. Uno es el acceso, cómo estas estructuras de oportunidades pueden tener un correlato en las percepciones que tienen los jóvenes respecto del acceso. El acceso a las dos alternativas, ¿cierto?, que hay posegreso. ¿Cuáles son el efecto que tienen también estas estructuras de oportunidades en los soportes percibidos? Cómo estas políticas, de alguna manera, conllevan a que los jóvenes se sientan más o menos ¿cómo se dicen? Apoyados, ¿cierto?, para tomar decisiones y para seguir rutas que van a ser distintas y complejas. ¿Cuál es el valor de la educación media técnico-profesional? Y también lo relativo a la autoconfianza, que tiene que ver estrictamente con las aspiraciones. Estamos en tercero medio todavía. Si ustedes se fijan, aquí en relación al acceso les preguntamos a los jóvenes por la percepción que tenían respecto a las oportunidades laborales y de acceso a la educación superior en los distintos territorios. La misma pregunta para jóvenes de distintos territorios, ¿cierto? Y lo que vemos es que, si bien uno podría reconocer que, por ejemplo, Antofagasta y Valparaíso son los territorios donde habrían mayores oportunidades laborales, eso en la percepción, en la subjetividad, ¿cierto?, no está presente. No así con las oportunidades de acceso a la educación superior, donde la mayoría de los jóvenes percibe que tiene oportunidades de acceso, esto en tercero medio, y que las oportunidades son suficientes en función de lo que ellos quieren. Y es llamativo que eso se dé de la misma manera en Isla de Pascua, que en Villarrica, que en Valparaíso, que en Antofagasta, donde efectivamente nos enfrentamos a escenarios absolutamente distintos. En relación a los soportes, les preguntamos por los soportes que han recibido y que reciben estos tercero medio. Piensen que este estudio todavía en tercero medio puede tener un sesgo producto de que estábamos volviendo de la pandemia. Ellos no necesariamente iban a recibir un apoyo, orientación vocacional
fuerte y consistente en tercero medio, eso se da con mucho más fuerza en cuarto medio, pero frente a estas preguntas que después queríamos contrastar al año siguiente, que hoy día vamos a tener los datos ya próximamente, observamos que, por ejemplo, en el caso del territorio de Valparaíso, donde hay fuertes políticas TP orientadas a apoyar los procesos de construcción de proyectos de vida, encontramos que hay una mejor percepción por parte de los jóvenes. Y en el caso de los programas de apoyo a los jóvenes, señalar que en general esto no es un campo que se visualice con claridad para los jóvenes. Los jóvenes no visualizan que hayan, eso puede pasar por información, también por las interrelaciones que tienen con los distintos actores, etc. Y también, bueno, señalar que en el caso de Isla de Pascua es llamativo, porque ahí parece, por lo que nosotros pesquisamos a través de la encuesta, pero también fundamentalmente a las entrevistas, que hay una dinámica muy virtuosa en la propia escuela respecto de la configuración y los apoyos que se prestan para la configuración de sus propios proyectos individuales. Y el valor de la educación médica profesional se dividió en dos orientaciones. Uno, el valor que tiene la educación media para conseguir un trabajo que cumpla con mis expectativas y para poder acceder a la educación superior. Si ustedes se fijan, hay una amplia valoración en general en todos los jóvenes, pero donde encontramos una valoración mayor es en el caso de Valparaíso, donde posiblemente se estén haciendo cosas, ¿cierto?, específicas y particulares de apoyo a los jóvenes. Aquí hay una síntesis, ¿sí? Hay unas cosas que están en inglés, perdón, que esto era una traducción de una presentación que se hizo en inglés, pero en general ahí ustedes pueden ver lo verde tiene que ver con las estructuras de oportunidades laborales, oportunidades educativas, coordinación educación-trabajo, coordinación sistema educativo, se da con fuerza en los territorios de Antofagasta, Valparaíso, ¿cierto? Y en Isla de Pascua hay muchas más oportunidades laborales y una mayor coordinación entre educación y trabajo, y eso hace que la educación técnica tenga una particularidad y una riqueza. En relación a estas percepciones de los jóvenes, que los que están celestitos, hay una percepción muy favorable en general respecto de las oportunidades de acceso, no así de los soportes y el valor de la educación media técnico profesional. Y aquí están las aspiraciones, y las aspiraciones nos muestran que en general, bueno, esto ya refrenda los estudios que nosotros habíamos hecho, los jóvenes tienen amplias aspiraciones para la prosecución de estudios posegreso, eso se ve con fuerza en todos los territorios, el trabajo como bajo la consideración de no querer seguir estudiando, es una aspiración que no es prevalente en los jóvenes de la educación media técnica profesional, incluso en tercero medio. Y lo que llama la atención es que, bueno, solo un 12% de los jóvenes reportan no tener claro qué es lo que quiere hacer en tercero medio, y eso es un dato relevante, significativo. Aquí se hizo un análisis de lo que pasa realmente. Ya nosotros analizamos los datos del CIES respecto de el acceso real que tienen los jóvenes de estas cohortes, que tuvieron los jóvenes de estas cohortes en cada uno de los territorios. Y aquí lo que uno puede ver es que los jóvenes de Antofagasta son los que tienen mayor acceso a la educación superior, seguidos por Valparaíso, que está muy determinado por las oportunidades que efectivamente me aporta el territorio. En el caso de Villarrica es mucho menor, y en el caso de Isla de Pascua también es menor, a pesar de que ellos tienen amplias aspiraciones. Es decir, hay una barrera que tiene que ver con el aislamiento y las oportunidades que se ofrecen en cada espacio, ¿cierto?, que limitan el cumplimiento de estas expectativas y de estas aspiraciones a futuro. Esto es una síntesis, y es una síntesis de hallazgos preliminares. Yo esto lo quiero que lo conversemos, que sea un espacio de discusión a propósito, que es una investigación que se está iniciando. Lo que se puede decir en relación a Antofagasta es que, a pesar de que hay más oportunidades laborales y de educación superior, el valor y la propia dinámica de la educación media técnico profesional, las políticas de apoyo generan
aspiraciones y satisfacciones menores en los jóvenes. Hay algo que está ocurriendo en este territorio donde yo, por cierto, vamos a seguir profundizando, que hace que los niveles de satisfacción, que las aspiraciones sean menores en un espacio donde uno podría decir está todo, ¿cierto? Y eso, bueno, fundamentalmente podría tener que ver con cómo ciertos discursos de los sectores socioproductivos respecto de lo que efectivamente aporta la educación media técnica y profesional al territorio es un discurso que no necesariamente releva el valor que tiene la educación técnica y por lo tanto los jóvenes pueden sentir que lo que están recibiendo no necesariamente apunta o dialoga con estas necesidades. En el caso de Valparaíso es un entorno donde se integran oportunidades laborales y educativas y hay una alta propensión de políticas de apoyo que tiende a aumentar las aspiraciones juveniles y que después tiene un correlato efectivo en el ingreso a la educación superior. En el caso de Villarrica, bueno, hay limitadas oportunidades de empleo y hay políticas de apoyo a la juventud también muy reducidas y las aspiraciones tienden a ser menores y hay una normalización de la precarización. O sea, normalizo que mi empleo, ¿cierto?, tiene que ser este empleo donde las habilidades y las competencias requeridas no necesariamente van a ser ajustadas a la formación que recibí. Y eso es un campo de preocupación, creo yo. Y finalmente en Isla de Pascua, un espacio que, bueno, nosotros no lo habíamos considerado, pero que habla muy bien, ¿cierto?, de expresiones virtuosas de cómo una escuela dialoga con la comunidad y cómo una comunidad, ¿cierto?, puede configurar políticas ajustadas, ¿cierto?, en función de sus necesidades, pero que sin embargo hay que seguir avanzando en mayores oportunidades de acceso, por ejemplo, futuro, de acceso a la educación superior, porque tienen altas aspiraciones. Pero lo importante aquí es que los niveles de satisfacción de estos jóvenes en tercero medio son muy altos y que destacan en relación al resto de los jóvenes de la educación media técnico profesional. En síntesis, ya como una mirada más del marco teórico, decir, bueno, las dinámicas y las políticas territoriales efectivamente inciden en la experiencia de los estudiantes. No estamos viendo que pasa lo mismo en Antofagasta, que en Isla de Pascua, que en Villarrica, y se ha dado poca importancia, ¿cierto?, a reconocer esas particularidades. Y cómo efectivamente estas políticas bajan a los territorios y se recontextualizan y empiezan a adquirir discursos específicos en función también, quiero relevar esto, del poder que tienen ciertos actores. Hay ciertos actores que tienen un predominio, ¿cierto?, que tienen una mayor incidencia en cómo defino la política, qué es lo que se tiene que hacer y que afecta efectivamente la legitimidad y el valor de la educación media técnico profesional. Aumentan las aspiraciones educativas, ustedes vieron, hay una amplia aspiración, pero las desigualdades persisten. Cuando vemos los datos, que hoy día después los vamos a ver en el dato real de estos jóvenes, pero el dato del sistema nos está indicando que las oportunidades de Villarrica, de Isla de Pascua no es lo mismo, ¿cierto? Lo que hacen las escuelas no necesariamente también está vinculado a las demandas de los estudiantes. Yo creo que, bueno, aquí no hubo espacio para ponerlo, pero los estudiantes sí demandan mucha más orientación vocacional, sí demandan, ¿cierto?, un apoyo a cómo configuro mi proyecto, a cómo puedo articular, ¿cierto?, o pensarme en un escenario que va a ser distinto, que no necesariamente dialoga en particular en algunos casos con lo que la educación técnica me está proveyendo. Y la satisfacción y las representaciones de bienestar de los jóvenes se asocian principalmente a apoyos específicos. O sea, si pensamos en el caso particular de Valparaíso, de Isla de Pascua, hay una percepción, un nivel de satisfacción mucho mayor que en general uno podría decir está vinculado a estas políticas específicas de apoyo y de vinculación y relación de los jóvenes con su escuela y con políticas particulares vinculadas a esta construcción de proyectos de vida y de aspiraciones juveniles. Eso. Muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas. O sea, juntamos unas 2 o 3 preguntas antes de contestar. Ay, casi se cae. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Óscar Maubreira, soy académico en la Universidad Católica Silva Enrique y estoy de alguna otra manera incursionando también en
estudiando factores organizacionales en la educación TP. Estamos terminando un proyecto de liderazgo distribuido y cultura de la colaboración en el Liceo TP de alta trayectoria de mejora, con Luis Ahumada de la Escuela de Psicología de la Católica del Paraíso. Y yo ahora estoy comenzando uno con prácticas de liderazgo directivas y media que favorecen el desarrollo profesional docente TP. Felicito los aportes preliminares y sin duda, ¿no es cierto?, nos augura interesantes aportes de conocimiento a un sector, a una modalidad de educación que tiene muy poco conocimiento y es tan vital para el desarrollo del país. El ser casi el 40% de jóvenes que participan de esto, sin duda tiene que ser un elemento importante respecto a la política y cómo convergen distintas intencionalidades, desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el mismo Ministerio de Educación a través de la Secretaría, es decir, cómo convergen eso. Hace poco estuvimos haciendo un coloquio con un proyecto de España en términos de que ellos están trabajando en cómo estandarizar todo lo que es la formación dual en la ATP, que es un elemento súper importante para poder agregar valor a la formación técnico-profesional. Bueno, hay algunas inquietudes respecto del proyecto, sobre todo porque defines tú como unidad de análisis en los territorios. Y hay un elemento de política que es importante, que son los sostenedores. Los sostenedores, sin duda, es muy distinto. Un liceo chileno-alemán de Ñuñoa, que corresponde a la CIMED, a un liceo chileno-alemán de Frutillar, son distintas lógicas y por lo tanto distintos operatajes de funcionamiento. Entonces, mi inquietud es si ustedes tienen previsto o vieron alguna diferencia respecto si los liceos que escogieron, los casos que están, donde están estos estudiantes, digamos, formándose, hay diferencias sustantivas respecto de eso, porque haces tu alusión también a los procesos de orientación. Y eso es clave respecto de si miramos el currículum, la orientación, sobre todo asociado a una co-construcción de un proyecto de vida de un joven, es vital para poder, ¿no es cierto?, visualizar sus aspiraciones y sus oportunidades que ofrece hoy día. O sea, esa es una primera cuestión, si modera algo, y además que la educación técnico-profesional es muy singular en Chile porque tiene 4 tipos de sostenedores, desde la administración delegada, que hoy día hay todo un debate sobre si vuelve a ser pública o sigue siendo, ¿no es cierto?, cuando se creó esta figura, los mismos municipios, los mismos SLEP, a propósito de Atacama, ¿ya?, o los particulares subvencionados, que sin duda ahí tenemos una riqueza y variedad de particulares subvencionados, desde corporaciones que tienen varios liceos TP, por ejemplo los salesianos, Belén Educa también tiene, etcétera. Entonces, y ahí uno se encuentra con apuestas distintas en términos de formación, apuestas distintas en cuanto al mismo desarrollo profesional docente, apuestas distintas en cuanto a cómo se estructura el currículum, si recontextualiza. Entonces, sin duda que llama la atención esa, digamos, esa beta respecto del proyecto. Y por otro, si pudieron ahondar, dado que si hay un elemento que aparece como, y tú lo señalaste, sobre todo en el caso del Paraíso, el asunto de cómo se lleva el proceso de orientación. ¿Qué reciben ellos? Hay una orientación desde cuando optan. Pensemos que ellos optan en tercero a una especialidad o un sector productivo. Si eso viene desde primero medio, ¿cómo está establecido eso? Porque ahí se están jugando un poco las opciones, digamos, de entender y comprender y valorar en lo que están. Y otra tercera pregunta tiene que ver, discúlpenlo, es que creo que este espacio de la educación técnica profesional es fundamental para el país. O sea, creo que ya, no sé, por la reflexión de ustedes respecto de que tenemos una saturación de profesiones muy en el campo de humanidades que lamentablemente van conduciendo a jóvenes a cierta frustración. Ustedes, sí, es muy claro en términos de periodista, abogado, y tenemos una serie de profesiones que están absolutamente saturadas, dada esta lógica de mercado. Y sin duda el espacio a los jóvenes puede ser la educación técnico-profesional. Y en ese sentido, preguntarte si estos jóvenes, si optan por un sector productivo, su especialización, su trayectoria, sigue siendo en la misma o se van a otros ámbitos, que es también un fenómeno que nosotros estamos intuyendo que está pasando. Eso. Gracias.
Bueno, gracias María José, súper interesante. Yo también tenía la pregunta sobre los territorios, porque tú muestras dos capitales, ¿verdad? Una isla y una ciudad chiquitita. Entonces, el territorio no es equivalente a la ciudad, en el caso de la isla. Me preguntaba si en las aspiraciones de los jóvenes con los que has encuestado estaba irse a Licanray o a, no sé, a Caburga, zonas aledañas, o es necesariamente si esa dimensión territorial incide en las aspiraciones, es lo que quiero preguntar. ¿Y cómo te explicarías tú el caso de Isla de Pascua? Que pareciera que la cosa va mejor. ¿Es porque no hay competencia en el Liceo TP? Si tienes alguna hipótesis respecto a por qué las aspiraciones y la valoración sobre ese futuro parece más positivo. Me preguntaba si en Chiloé, por ejemplo, pasaría lo mismo. ¿Cómo lo leerías tú? Y también te quería preguntar sobre el factor género. Si ves ahí que las aspiraciones son distintas, no sé si en Antofagasta las aspiraciones de las mujeres son las mismas en relación a la minería de lo que podrían hacer, por ejemplo, en Valparaíso, ¿no? Si te parece relevante eso. Muchas gracias. Ya, bueno, muchas gracias también, María José. Oye, yo quería hacer un comentario respecto de un elemento que no lo noto mencionado, pero que me parece que hipotéticamente puede explicar algunas cosas, y de paso tiene algo de respuesta hipotética a lo que planteó la Tere también, que es el tema de la cohesión social. O sea, son 4 territorios que tienen diferentes niveles de cohesión social, entendiendo gruesamente menor segregación o mayor segregación, relaciones más conflictivas a nivel de clases sociales, puede señalarse que se expresa también en la segregación, etcétera. Y ahí uno podría poner que los más con menor cohesión social, tú dijiste algo también de la segregación, Antofagasta, después Villarrica. Valparaíso me da la impresión, y hablando con porteños siempre, como uno lo tiene al lado, es una zona de fuerte identidad y por lo tanto de cohesión social, donde también una clase alta migró hacia los vecinos y quedó, a pesar de todas sus dificultades, parece ser un lugar de alta cohesión social. Y la de Pascua, para qué decir, o sea, es un lugar bicultural, pero que el factor étnico es fuertísimo. Y eso tiene que ver en la valoración, me da la impresión que uno podría poner como hipótesis, de la educación técnico-profesional. O sea, lugares de alta cohesión social, que también tiene que ver con menos clasismo y cosas por el estilo. La opción, y con eso también la eventual satisfacción por estudios técnico-profesionales, tiende a ser mayor, creo yo. Y Le Pascua es claramente eso. Es una opción étnica que no está minimizada frente a las otras opciones, a la opción científico-humanista necesariamente. Entonces, bueno, ese tema me parece importante. Sí. Super, gracias. ¿Quieres preguntar? Sí. ¿Puedo? Claro. No sé si después voy a responder todo, pero... Sí, no, es mejor porque las haces todas y después, si no, algunos se pueden quedar sin preguntar porque hay una hora de término. Entonces, mira, tú partiste de un dato importante que dijiste en los últimos años, si bien es cierto, sigue siendo significativa la matrícula de MTP frente al HC, tiene un factor explicativo claro. Eso coincide con la entrada de la gratuidad, ¿ya? Que involucra que los estudiantes que veían que su imposibilidad de seguir en educación superior tenían una oportunidad acá. Entonces eso nos habla de un sector social bien determinado. Nosotros, Oscar habló de la administración, de lo que es importante, el tipo de empleador que está, pero justamente en MTP hay un administrador que no está, y por algo. No hay educación particular. Hay subvencionada, hay administración delegada y municipal. Ahora, bueno, el heredero es el mismo. En ese sentido, es importante, tiene un factor explicativo también ahí esto, pero cuando tú hablas de los actores y hablas de ciertos elementos y las expectativas que generan los jóvenes, hay algunos actores que son centrales, ¿ya? Por ejemplo, tú hablaste del nivel universal, el meso, y
Y dijiste de una experiencia de Isla Pascua, que ellos fueron capaces de contextualizar su currículum, y eso es una facultad que tiene todo el país. Entonces, se le entregan a las escuelas ciertas herramientas de flexibilidad que no asumen. Y eso explica competencias que deben estar instaladas en las instituciones que no están. Ese es un elemento que a mí habría que... En segundo lugar, tú hablaste de algunas comunas que tienen características especiales. En Antofagasta hay un sector productivo sumamente organizado a través de la Asociación Industrial de Antofagasta, que involucra también a la sociedad minera, todo lo que tiene que ver con minería. Pero a pesar de eso, esa superorganización, es importante saber cuán conscientes son las escuelas de esta red de apoyo que podrían tener, porque están y no se aprovechan. Pero para mí el factor central es el siguiente. Aquí nosotros siempre, incluso con Leandro, hemos peleado hartas veces sobre la pertinencia de la educación de la MTP y ver alguna alternativa. ¿Te acuerdas cuando peleamos más? No peleamos, discutido. Ya el tema de la pertinencia que tiene, y claro que hay que mirarlo. Porque, por ejemplo, aquí hay un problema explicativo que es la oferta. Educativa. Entonces, yo voy a Pica, yo voy a Pozo Almonte, y en Pozo Almonte tienen una escuela agrícola. ¿Ya? A lo mejor ahí hay algo agrícola en el sector, pero con una promoción en como el sector productivo el sector de empleo de años. Entonces, la oferta con su relación a la pertinencia y al empleo. Ya, a la pertinencia y al empleo. Entonces, nosotros tenemos que explicar esto porque la educación no se explica por sí sola. La educación tiene un contexto. ¿Sí? Si bien es cierto, somos de tránsito, tenemos que mirar el tránsito. Ya no somos terminal, somos de tránsito. Entonces, esa mirada también, si es posible, tener el tema de la oferta. Porque evidentemente que si yo ofrezco una especialidad de minería y le enseño minería del cobre en un lugar donde hay solo agricultura, chiquillo, o lo condeno a irse o a no querer estar ahí. Yo creo que ese es un tema también explicativo de la ¿cómo decirte?, de la expectativa de los jóvenes, ya que estamos hablando del discurso y la expectativa de los jóvenes. Súper. Tengo un micrófono acá. No sé si voy a ir en orden, ¿ya? Pero voy a tratar de ir respondiendo a propósito de estas consideraciones que son súper relevantes. En primer lugar, señalarles que la selección de la muestra consideró establecimientos de distintas dependencias. No así, eso sí hay que reconocer, no hay de administración delegada. ¿Ya? Son de SLEP, municipales y particulares subvencionados. Y de distintas características. Algunos también se procuró tomar establecimientos pequeñitos y otros más grandes, otros que estuvieran en zonas rurales. A propósito de Villarrica, se hicieron esas distinciones. Y en el caso, por ejemplo, de Antofagasta, se tomaron colegios municipales y particular subvencionado también. Y en función también de las especialidades se procuró tomar un abanico extenso de oferta, ¿cierto?, de especialidades en estos establecimientos educativos también, de forma de poder establecer estas relaciones con el sector socioproductivo predominante en la zona. Y hay algo llamativo a propósito de esto que dice relación con los sostenedores, con las dinámicas de gobernanza, además con la incidencia de los actores, etc. Es que uno podría reconocer que efectivamente hay escuelas, como algunas particulares subvencionadas pequeñitas, que cuentan con mucho menos recursos para poder proveer todos estos otros soportes que son muy necesarios a los proyectos de los jóvenes. También es necesario reconocer que hay establecimientos
y que se relaciona y que hay una gran relación entre el nivel de satisfacción y la posibilidad de acceder a la especialidad que yo quería en tercero medio. Y eso ocurre en algunos territorios con más fuerza que en otros, y hay territorios donde efectivamente esta segregación social, por ejemplo Antofagasta, donde uno sí encuentra que hay una mayor tendencia a generar mecanismos de segregación dentro de las escuelas, ¿sí? Y ahí el factor de satisfacción de los jóvenes puede asociarse efectivamente a las reales oportunidades que tuve para poder acceder a la especialidad que quise. Pero también lo que nos han reportado los actores es que no solo ese acceso está asociado a la especialidad, sino que por sobre todo las oportunidades que me puede ofrecer el sector socioproductivo para tener prácticas de alternancia, para poder encontrar prácticas profesionales adecuadas a lo que yo quiero. Y ahí, al parecer, ciertos sectores socioproductivos también tienden a segregar. No todos tienen la posibilidad de ir a hacer la práctica a la gran minera. Entonces, yo siento que mis posibilidades de acceso son muy limitadas. ¿Se entiende? Y posiblemente hayan escuelas que tienen acceso a poder encontrar, a poder recibir todos esos soportes de manera mucho más activa y oportuna, por ejemplo, en territorios donde la actividad económica es importante. Estoy hablando de Antofagasta. Y eso lo declaran directores, ¿cierto? Decir, mira, nosotros somos una escuela que, por ser municipal, yo no tengo ninguna posibilidad de poder acceder a todas estas oportunidades que ofrece la gran industria minera, porque se la dan a esta escuela con la que tienen efectivamente el convenio. Porque las empresas también seleccionan, ¿cierto? No ofrecen prácticas profesionales a toda la escuela, no le ofrecen prácticas profesionales a todos los estudiantes, ¿cierto? Entonces, esa segregación que ocurre dentro de la escuela también ocurre posteriormente en las prácticas de alternancia y en la visualización de las oportunidades para, por ejemplo, poder ofrecer buenas prácticas profesionales. Y eso yo diría que particularmente en ese territorio se ve con fuerza, y yo creo que los niveles de satisfacción de los jóvenes tienen mucho que ver con eso. Porque pueden ser, no era el gran liceo de Antofagasta, o sea, digo el liceo que tiene mayor prestigio, ¿cierto? Eran liceos que hacían un trabajo importante, pero que tienen limitaciones y que tal vez esta legitimidad o sobre expectativas que se hacen las familias respecto de que al estudiar en un liceo de educación media técnica y profesional después van a poder acceder a un empleo en la minería, no es tal. Porque no es así. Las mineras igual seleccionan, igual después ellos van a capacitar a quien quieren, al mejor estudiante. Bueno, y eso tiene una traducción efectivamente en mis niveles de satisfacción. Eso. Nosotros sí todavía estamos analizando los datos de esto de las bifurcaciones vocacionales y de los cambios de ruta. Si quieres después podemos analizar los datos, porque los tenemos abiertos y ya los hemos analizado y sabemos que eso en cada sector, en cada territorio se comporta de manera distinta, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la oferta de educación superior también. Cómo hay articulaciones específicas que las escuelas hacen en función de esas articulaciones con ciertos sectores. Pero, José, ¿y en el caso de Antofagasta tú encuestaste solo estudiantes que estudiaban minería? No, de todos los sectores. Y escuelas donde tenían 10, o sea, 10. Claro, ese es un problema entonces para sostener la hipótesis de frustración frente al ingreso minero, porque un estudiante de parvularia, por ejemplo. No, pero estoy poniendo el ejemplo, había una escuela que tiene 10 especialidades y que una es minería, pero todas las otras son sectores asociadas a la minería, sí, sectores industriales. Ya me dijo que escuela era. ¿Pero se entiende? Ya me dijo. ¿Ah? No, o sea, por eso. O sea, No, pero digo que son sectores industriales, a los que la minería también tiene alta demanda. ¿Sí? Sí, importante, porque por ejemplo en minería, la empresa minera no ofrece práctica profesional. Porque hay regulaciones. No ofrece práctica. Es altamente tecnologizada y baja en mano de obra. Claro. Y por eso es más bien una cadena. No ofrece porque tiene el que sube a la minería tiene que tener 21 años. Sí, hay una regulación, exactamente. No pueden tener práctica profesional en la minería, pero con proveedores y hay espacio para que los jóvenes puedan ir a hacer sus prácticas, pero
son altamente selectivas también, no eligen y hay una expectativa del joven al ingresar que posiblemente no se relaciona con las efectivas oportunidades que se van a ofrecer. Y es práctica bien pagada, probablemente. La minería no es Es que no práctica. Dan oportunidades para poder ir a aprender, a capacitarse. Sí. Tienen que esperar de edad. Sí. Y ellos tienen una escuela, tienen un sistema de escuela de aprendices que ellos cotizan más. Y que capacitan específicamente en cierta. Y en relación a Isla de Pascua, yo creo que también es relevante señalar lo que tú expresas, Javier. Primero, hay oportunidades laborales específicas en el territorio que ofrecen que no hay trabajo, no necesariamente van a ser asociados a trabajos precarios para los jóvenes que egresan de la educación media técnico profesional. ¿Cierto? Hay una formación que se adecuó también o que ha ido adecuándose a las necesidades que tienen los sectores socioproductivos y que han ido, por cierto, dialogando con, posiblemente un espacio donde se necesitan no necesariamente competencias específicas, pero que sí van dialogando también con esas propias dinámicas asociadas al turismo, al agro, etc. Y bueno, pues es una escuela que está muy inmersa en las dinámicas locales, donde efectivamente la interculturalidad se pone en juego. Y como señalan, bueno, hay ciertos jóvenes que van a aprender, ¿cierto? Van a acceder a turismo porque quieren aprender más de su cultura, ¿cierto? Y tiene una legitimidad y tiene un espacio relevante en el territorio. Y por eso, efectivamente, podemos encontrar niveles de satisfacción mayor, no así niveles de ingreso a la educación superior en función de lo esperado, porque hay limitaciones más institucionales, también territoriales específicas. Y yo creo que lo que ya lo habíamos conversado con Javier, yo creo que el sentido de la educación y del trabajo y la representación que tengo respecto de cuánto me ayuda la educación para efectivamente poder acceder a un espacio de mayor bienestar, de movilidad social, va variando en función de los territorios y las características culturales y también de las señales que van dando los actores en función de eso. Yo creo que mucho se juega efectivamente en estas dinámicas culturales, en las representaciones, en el valor que se le otorga a la educación, en la exigencia que se le da, o sea, si no tengo un título, ¿puedo moverme o no? Posiblemente puedo tener una experiencia satisfactoria post-egreso, aun cuando no acceda a la educación superior en Isla de Pascua. Claro, ¿no? Y el tema también que tú lo decías, que están pensando irse a otro lado. Sí. O sea, cualquier Rapa Nui piensa que lo mejor le pasó en la vida es ser Rapa Nui y vivir en la isla. Entonces, y los que vienen 1 año, 2 años acá, se van a encontrar cómo se vive acá y lo posible vuelven. Entonces no hay una educación para irse. Exactamente. Eso implica muchas cosas. Y en Villarrica posiblemente las oportunidades están, o sea, no quiero acceder al agro, y en turismo también hay ciertas competencias, saber inglés, no sé, hay ciertas cosas como de otras habilidades que posiblemente tengan que ser desplegadas en el tiempo. Y ofrece empleos estacionales. Empleos estacionales. No hay problema en turismo. Entonces ahí hay un gran nudo. Y que yo creo que, bueno, ojalá hayan políticas específicas para ir resolviendo también estas necesidades, porque como homogenizar a la educación técnica como un todo, hay que mirarlo en el espacio territorial. Entonces yo creo que por ahí va también la reflexión. Y efectivamente hay segregación de género, eso está súper presente en función, o sea, está muy asociado a los sectores socioproductivos en particular. Oye, hay un actor que... Hay un actor que no hemos nombrado aquí y que es fundamental. Porque en regiones, en Santiago está todo a nivel centralizado, lo tenemos todo. Pero en regiones existe en el Ministerio de Educación, en la Secretaría Regional Ministerial, existe un personaje que se llama el encargado TP de la región. Y ese personaje es el que hace el trabajo de futuro técnico, el que articula la educación técnica con todas las políticas que vienen del Estado. Y cuando ese personaje es bueno, se nota.
Y cuando ese personaje es de la TP, porque también, También. uno mira territorios También. donde ese personaje Claro. no es Pero TP. es un actor a mirar, eso te digo Sí, yo. yo los he entrevistado. Sí, y efectivamente cambia un territorio en relación al trabajo especializado, al conocimiento que tenga la educación. Y ahí, por ejemplo, es un tema crítico, o va a ser un tema crítico para los servicios locales de educación. O sea, no va a haber un actor, ¿cierto?, especializado en educación técnica. Y esa articulación, ¿dónde va a quedar? ¿Cierto? Y eso también es algo a que mirar. Ya se lo hemos consultado a la gente de la nueva educación pública y, bueno, seguramente tienen todavía desafíos mayores y lo van a ir trabajando en el tiempo, pero no existe esa figura en los servicios locales. Pero es que esa figura es del ministerio, no es del empleador. Ah, no, sí. El encargado de TP se relaciona con cada colegio independiente del sostenedor que tenga. Sí. Entonces, es un personaje público. Pero hay ¿Trabaja en el DEPROC o en la Seremi? No, en la Seremi. En la El Seremi. encargado de TP de la Seremía. Entonces va aquí para quedar ahora. Sí, no, sí, Sí, lo que pasa es que digo que cuando están los servicios locales, donde tienes muchos establecimientos, también tienes que tener una bajada específica y ahí también puede perderse. Se va a perder. La municipalidad se perdió, así que no No sé si hay alguna última pregunta o comentario. Muchas gracias a todos por venir y los dejamos invitados a los próximos coloquios. Muchísimas gracias. invitar a la tercera parte.